En el video de hoy vamos a revisar uno de los medios de comunicación más antiguos y más masivos, como dice su nombre. La prensa escrita. La prensa escrita es lo que nosotros conocemos como los diarios. Independiente del formato del diario, todo el que sea un periódico que se entregue semanalmente, diariamente, mensualmente, cae dentro de lo que es la prensa escrita, cuya principal función va a ser informarnos acerca de algún hecho contingente. También, en la actualidad, la prensa escrita se relaciona con la entretención y con generar una opinión, pero siempre su función básica y principal va a ser informarnos de temas variados. Como los diarios tienen secciones ahora, esos son los principales temas de los cuales nos van a informar: política, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, deportes, la tecnología, espectáculos, cultura. La noticia, o lo que nos está entregando la prensa escrita, debe ser explicada de manera clara, concisa y principalmente objetivo, es decir, que procure decir la verdad, ya que si la prensa escrita llega a dar un hecho como mentira, se desprestigia su nombre. Por lo tanto, siempre debemos tener en claro que la prensa escrita debe ser clara, concisa y objetiva. Dentro de la prensa escrita tenemos lo que son los géneros periodísticos, y estos se dividen en dos: géneros periodísticos de información y géneros periodísticos de opinión. Géneros periodísticos de información, nosotros vamos a dar un hecho concreto, que no va a estar ligado a nuestra subjetividad, sino que va a ser concreto. En los géneros periodísticos de opinión, como dice su nombre, nosotros vamos a dar nuestra opinión, vamos a poner de nuestra subjetividad en lo que el periodista está hablando. En los géneros periodísticos de información, el primero y más importante y el que ocupa más espacio en los periódicos es la noticia. La noticia es una información acerca de un hecho contingente. ¿Por qué significa que sea contingente? Que le interesa a toda la masa que lo está leyendo. Generalmente los diarios en el titular colocan lo que pasó el día anterior de contingencia, para que la gente así, al ver la portada, lo quiera comprar y se quede informar. La estructura de la noticia es bastante importante también para la materia. Nosotros primero en la estructura de la noticia vamos a tener un epígrafe, que es lo que se encuentra arriba del título o titular. Título o titular va a ser lo que tiene que llamarnos más la atención, lo que nosotros primero leemos. Lo que va arriba de eso es un epígrafe, que es como una introducción a la noticia. Luego viene un párrafo que generalmente va en negrita y que es corto, que se le denomina bajada. Este párrafo contiene el resumen de la noticia. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el epígrafe, el título y la bajada son primordialmente deben llamar la atención del lector, del receptor, para que así el lector quiera conocer toda la noticia a cabalidad y lea por completo sobre lo que nos están informando. Entonces tenemos epígrafe, título o titular, que es lo que va más grande, y luego una bajada. Luego viene el desarrollo de la noticia. Al primer párrafo del desarrollo de la noticia se le denomina entradilla o lead. El primer párrafo de la noticia siempre va a responder a preguntas qué, cómo, dónde. Es como un resumen más ampliado. Y lo que viene después, que es el desarrollo total de la noticia, se le denomina cuerpo de la noticia. Otro género periodístico de información es el reportaje. El reportaje también nos informa acerca de un hecho contingente, pero es desarrollado mucho más ampliamente. La noticia generalmente utiliza una plana del periódico o del diario. En cambio, el reportaje va a utilizar más páginas de lo que utiliza la noticia, ya que es un desarrollo más amplio. Tiene entrevistas adentro, tiene otras investigaciones, opiniones, etc. Después tenemos como género periodístico de información la crónica.
La crónica es como una forma de noticia, pero nos entrega los hechos de una forma ordenada, para que al lector le sea mucho más fácil entender. Los hechos se ordenan de forma cronológica, dándonos la hora, la fecha, etc. Y finalmente, como género periodístico de información, tenemos la entrevista. Aunque la entrevista es el desarrollo entre un periodista y su entrevistado. Aunque en la entrevista, el entrevistado, el que da su parecer, puede poner de su opinión, la información que se saque de ahí sigue siendo objetiva. Por eso la entrevista cae dentro de los géneros periodísticos de información. Dentro de los géneros periodísticos de opinión, como ya dijimos, es donde el periodista o la persona que escribe puede dar su subjetividad, puede dar su opinión. No solamente se basa en un hecho, sino que más en sus conocimientos o en lo que él siente. Tenemos la carta al director. La carta al director es la forma que tiene la prensa escrita de comunicarse con sus lectores. Es cuando el receptor o la persona que lee el diario escribe una carta al periódico sobre cualquier tema. Tiene una sección especial en cada diario de nuestro país. En segundo lugar, tenemos la columna. La columna es cuando un periodista, una persona experta, habla de un tema. Por ejemplo, en el diario Las Últimas Noticias es muy conocido el periodista Larry Moe. Él siempre habla del tema de espectáculo contingente y siempre tiene su lugar en el diario. Tiene un cuadrito que es siempre para él y siempre va a hablar de un tema contingente. También lo tenemos así en la sección de economía, en la sección de cultura, etc. El tercero va a ser el género periodístico de opinión, la crítica. La crítica también es un especialista, pero que nos va a hablar acerca de un tema interesante. Por ejemplo, nos va a recomendar un libro, nos va a recomendar un restaurante, nos va a recomendar una película. Esa va a ser la crítica. Como dice su nombre, critica algo y además nos da su opinión. Y finalmente tenemos la editorial. La editorial es cuando una persona que pertenece al diario da su opinión acerca de un tema que generalmente tiene importancia para el país o para lo que está sucediendo. Va generalmente al principio de la prensa, al principio del diario, y es una persona que pertenece a la compañía del diario. Si es el Mercurio, va a ser una persona que trabaja en el Mercurio y pertenece. Si es La Última Noticia, va a ser una persona que pertenece a Las Últimas Noticias. Y así en cada diario. En el video de hoy vamos a ver los factores y las funciones, en este caso, de los medios de comunicación. Tal como vimos en la parte de comunicación, nosotros tenemos un esquema que es cómo se da el lenguaje. En los medios de comunicación también tenemos el mismo esquema, ya que también, como dice su nombre, es comunicación. En este caso, tenemos un emisor. El emisor en los medios de comunicación no va a ser solo una persona, sino que puede ser una compañía. Por ejemplo, el escritor de un diario representa a toda una compañía que viene detrás de él. Sin embargo, él es el emisor. Entonces tenemos que tener claro que los medios de comunicación, el emisor puede ser una persona, puede ser el nombre de una empresa, puede ser el nombre de un noticiario, etc. El emisor va a transmitir un mensaje. Este mensaje debe ser claro y sencillo, y además debe ser llamativo. Los mensajes generalmente en la actualidad poseen música, se combinan con imágenes que sean bien llamativos para que la gente les den ganas de verlo, les den ganas de escucharlo, les den ganas de leerlo. El mensaje además debe ser, el emisor debe tener claro lo que está transmitiendo, ya que él no tiene el control sobre quién va a llegar ese mensaje. Una noticia, por ejemplo, de un delincuente, la puede estar viendo un niño como la puede estar viendo un adulto. Por lo tanto, ese mensaje debe llegar claro y debe llegar de forma correcta. El receptor va a ser una masa, por eso son los medios de comunicación masivos. El receptor va a ser una masa que va a ser heterogénea. Por lo tanto, como decía anteriormente, el mensaje tiene que saber a quién llegar y de qué forma llegar. Si yo quiero llegar a toda la familia, tengo que tener claro que lo va a ver un adulto, un niño,
un joven, por lo tanto debo saber llegar a todos los sectores de la población. El receptor puede ser una persona que tiene muchos estudios como alguien que no los tiene. Por lo tanto, el mensaje debe ser claro. El código, en este caso, va a ser nuestro idioma, si estamos en Chile, va a ser el idioma español. El código es como el sistema de signos, como veíamos en los videos de comunicación. Y el canal va a ser el medio por el cual se emplee. La televisión, la prensa, internet, etc. Y el contexto, como ya sabemos, es la situación que rodea a esta comunicación. Las funciones de los medios de comunicación. Como se han ampliado tanto los medios en la actualidad, debemos dejar en claro y delimitar cuáles van a ser sus funciones básicas. La principal, y la más antigua en este caso, es la función de informar. Desde un primer momento, la función de los medios de comunicación fue informar. A todas las personas nos interesa saber qué pasó en el norte, qué pasó en el sur, qué le pasó a mi vecina, qué le pasó a mi hermana, etc. El diario, la principal función, es la información. Las noticias, en la televisión, es información. Las radios que transmiten noticias también, la principal función es informar. Una segunda función es educar. La de educar va totalmente relacionado con lo que es la cultura. Los medios de comunicación tratan de llevar la cultura a las personas y en la actualidad, especialmente el internet, llevar la cultura a personas que no lo tienen. Podemos leer un libro a través de internet, vemos programas educativos, todo eso tiene que ver con la función de educar. La función de entretener. Aunque a muchas personas no les guste, los medios de comunicación hoy, en la actualidad, una de las principales funciones es la entretención. Esto se basa en que, por ejemplo, en la radio los programas son segmentados. Tenemos radios para los jóvenes, tenemos radios para la información y todo eso busca entretener a las personas. Estamos rodeados de programas de concurso, de reality show. Cada vez la prensa escrita toma más los sectores de espectáculo y todo eso tiene que ver con la entretención. Siempre pensando en que debemos informar a la población. Y finalmente, formar opinión. Esto va de la mano de la función de educar. Formar opinión es incrementarle a la persona su conocimiento y que la persona pueda desarrollar su propia opinión acerca de un tema. Yo veo una noticia en la televisión y después converso con otra persona que también vio esa noticia. Yo tengo mi punto de vista y la otra persona tiene su punto de vista. Y esta es formar opinión, que podamos discrepar en nuestras opiniones y que podamos formarnos en opiniones. También debemos dejar en claro que estas funciones van de la mano de otras funciones, por ejemplo, de la persuasión, de convencer a la persona acerca de algo. Todas estas funciones se derivan de estas que son las principales.